Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Vamos de una vez a la materia. Si no me falla la memoria, eran más o menos las 3 de la tarde del 8 de marzo de 2005, cuando un aviso a la prensa nos entera de que han ingresado 3 asaltantes a el Banco Nacional en Monteverde. Don Francisco, ¿usted recuerda el primer aviso que se le da a la Policía Judicial de que no hay un evento aislado, digamos, de ingreso y salida, sino de que han ingresado un grupo armado a el Banco Nacional en Monteverde, pero que todavía están adentro? Lo que en ese momento todos sospechábamos eran los secuestradores. Sí, bueno, en esa tarde se nos da una información de una toma de rehenes dentro del banco en Monteverde. Lo que pasa es que en esos primeros minutos, y generalmente en todas las crisis, se produce otra crisis, una desinformación, y la información que se va manteniendo poco a poco no es tan fluida como uno desearía. Sin embargo, considerando los eventos que se dieron y por la información que teníamos de los mismos compañeros del Ministerio de Seguridad Pública, que son los primeros, las primeras personas que contestan este tipo de eventos, se empezó a enviar gente vía aérea a la zona. Se enviaron... ¿Por helicóptero? Por avioneta o por helicóptero. Yo ahorita no me acuerdo el detalle. Ellos aterrizaban cerca de Monteverde, pero no en Monteverde, y luego tenían que recorrer, y ahí enviamos gente de negociación, enviamos gente operativa, enviamos el grupo SPI en aquel momento, que estaba como segundo respondedor, porque el primer respondedor era la UEI, y montamos el comando de mando. El grupo de mando lo montamos en el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Aquí en San José? Aquí en San José, tomando en consideración que se estaba estrenando para ese evento el protocolo de crisis recién hecho por los eventos anteriores de toma de rehenes que habían ocurrido en la capital, llámese la Embajada de Chile, la Embajada de Nicaragua. Embajada de Nicaragua, todas estas, que en ese momento no existía el protocolo de crisis. Se monta el grupo de mando y se empieza desde ahí a dirigir. Luego se dan algunas otras circunstancias con el asunto de la negociación y de todo, que me imagino vamos a ir desenvolviendo. Así es. De hecho, yo le pedí a Guanelje que viniera, no solo porque fue un oficial de choque que ingresa al Banco Nacional en ese momento, sino porque Guanelje escribió un libro que se llama A Mano Armada, Masacre en Monteverde, donde supongo que tuvo que ponerse a investigar, y nos habla, antes de llegar al momento donde le avisan a la UEI, el asalto, se puso a investigar qué fue lo que pasó. Entiendo que las primeras versiones que llegan, Guarelje, es que hay un carro que estaciona frente al Banco Nacional en Santa Elena, se bajan 4 personas armadas y abren fuego de entrada. Esa es la primera información que se mantiene. Sí, Randall, como dice don Francisco, en un incidente, en una crisis, la información que llega es muy desordenada, los testigos, aparecen muchos testigos, entonces no hay una credibilidad total de la información que está entrando. A nosotros, aproximadamente 3:26, 3:30 de la tarde es que nos dicen, bueno, como equipo de choque, alisten el equipo, vamos hacia Monteverde. Sin preguntar mucho, hay que alistarse, hay que hacerlo, y un equipo sale, como estaban conversando ustedes anteriormente, un equipo sale y va por vía helicóptero, el primer equipo de choque que sale para allá. Ya después los que viajamos por tierra nos van pasando información de qué es lo que está ocurriendo. Aparentemente 4 sujetos se bajan de un vehículo, empezaron a abrir fuego contra las instalaciones del Banco Nacional allá en Santa Elena de Monteverde. Hay 2 de los sujetos caídos al frente de la sucursal bancaria que han perdido la vida porque dicen que, bueno, las heridas son graves, no hay movimiento. Y nos dicen, en ese movimiento, en ese traslado desde aquí hasta Monteverde, que son 2 sujetos los que están dentro del banco. Entonces nosotros viajamos casi 3 horas, desde las 3 y resto, casi 4, hasta las 7, un poquito pasadas, que llegamos vía terrestre allá a Monteverde, siempre pensando que eran 2 sujetos los que estaban dentro del banco. Los compañeros que ya habían llegado vía aérea, como lo dicen ustedes, que algunos viajaron vía aérea, aterrizaron allá en la escuela, en la plaza, cerca,
por lo menos los de la Unidad Especial de Intervención, ellos aterrizaron muy cerca de lo que era el banco de Santa Elena. Entonces la información sí era muy difusa, había muchas especulaciones, y en ese momento es algo interesante también por la comunicación radial, que por ser una zona montañosa y todo, se perdía. Entonces no había una información muy certera. Nos apoyábamos mucho en los medios de prensa, la cobertura radial que hacían. Oyendo radio, íbamos oyendo en el carro de la Güey. Íbamos oyendo la información que los periodistas daban, debido a los problemas de comunicación que teníamos. Sí, de hecho quiero nada más ilustrarle a la gente que nos sigue esta tarde que en Costa Rica, en ese momento, pero para ese momento en particular, 2005, había 3 equipos de choque. Estaba el equipo de choque, digamos, del Ministerio de Seguridad Pública, que se llamaba, no sé si aún, la unidad... La PEA. La PEA. Sí. Le llamaban APEA. Sí. La PEA. Policía Especial de Apoyo. Ese es de Seguridad Pública. Exacto. Los que son como... tienen el uniforme como los miembros de la fuerza pública, pero con escudos y otras cosas. Estaba el SPI, que hoy es más o menos el CERT. Es el CERT. Lo que pasa es que por una reorganización Sí, cambió. que es del OIJ. Es del OIJ. Que era el Servicio Policial De intervención inmediata. de Intervención Inmediata, que es el del OIJ, y está el del Ministerio de la Presidencia, que es la Unidad Especial de Intervención, que es el GUEI. Don Francisco, cuando ocurren situaciones de este tipo, porque lo que presenciamos en Monteverde es que efectivamente se bajan a asaltar al banco porque la banda que estaba liderada por Erling Hurtado y sus hermanos ya habían dado golpes en Esparza y en algunas otras zonas. De hecho, la Güey creo que había participado en un operativo fallido. Y habían sido detenidos también. Habían sido detenidos. Habían sido detenidos, me parece, si la memoria no me falla, en Turrialba, que era lo que estamos hablando ahora antes de ingresar acá. Ellos entran a un restaurante, asaltan, se roban un licor y otras cosas y se van fuera del restaurante, un poco alejado por supuesto, Claro. toman licor y se emborrachan y se quedan ahí. Yo creo que en ese momento los detuvieron por ese asalto. Pero bueno, no había sucedido mayor cosa. Claro. Sí veníamos nosotros ya pensando que iba a ocurrir o podía ocurrir algo más grave. Habían localizado más o menos el modo operandi, que era ingresar un asalto muy lleno de violencia, o sea, disparar a mansalva, después se retiraban a zonas montañosas donde era difícil acceso y después volvían a la acción. Pero cuando se da un evento de este tipo, y particularmente el de Monteverde, habiendo tantas policías en el país, ¿qué es lo que se mueve? Porque, digamos, Juan Elge nos cuenta, sí, le avisan a la unidad de choque del Ministerio de la Presidencia, señores, se van para Monteverde, pero supongo que también se activa el SPI, como me contó antes, y también hay fuerza pública en Monteverde, y también había un guarda privado de seguridad en el Banco Nacional cuando ingresan los sospechosos. ¿Qué se activa? ¿Quién se mueve? Ok. Cuando se reciben las alertas, que generalmente se hacen por el 911, el protocolo que tiene 911 tiene respondedores, que llaman ellos. Hay primeros, segundos y terceros respondedores, dependiendo del caso que se les presente. En un caso donde hay toma de rehenes, donde hay personas fallecidas o heridas, donde hay asaltantes y hay armas de fuego, el primer respondedor es el Ministerio de Seguridad Pública, que es quien tiene las instalaciones más inmediatas en todo el país. Segundo respondedor es OIJ, que llega a realizar la investigación, suena muy feo, ¿verdad?, hacer todo el levantamiento de cadáveres y todo ese asunto, pero ese es parte del trabajo de investigación de una policía represiva como es OIJ. Hay respondedores intermedios que podría llamarse Cruz Roja y todos estos, pero bueno, en este caso no era para los efectos. Y los actuantes de la empresa de seguridad privada, pues ellos no tienen nada que ver con todo esto, pero se convirtieron en participantes a la hora de repeler el asalto, a la hora de disparar y matar a los 2 sujetos ahí en la entrada de las instalaciones. Pero realmente quienes deberían de haber actuado, o como se actuó realmente, era el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio y el Organismo de Investigación Judicial. Por supuesto, dentro de las acciones o del actuar de la Policía Judicial, por lo menos durante el tiempo en que yo estuve en la policía vinculado, se trabajaba muy de la mano con la Unidad Especial de Intervención, que es del Ministerio de la Presidencia, y cuyos miembros están altamente entrenados para acciones de este tipo. De hecho, don Francisco, el Banco Nacional de Monteverde es una estructura, digamos, esquinera, ¿verdad?, con 3 gradas de ingreso al banco. Cuando estos sujetos se bajan del carro, que por cierto nunca se dio con quién nos dejó ahí, ¿verdad? Se especulaba mucho. Realmente Se decía que habían llegado en vehículo, otras personas dijeron que habían llegado caminando, entonces nunca Los tipos llegan, hay una caseta viéndolo de frente a la derecha, ¿verdad?, y empiezan a disparar
porque van cargados con AK-47, que es un arma israelí de potencia máxima. El oficial de seguridad del banco, devuelve el fuego, mata a 2, ¿verdad? Después nos damos cuenta, y Juan Elge lo señala así en su libro, que Erling Hurtado entra disparando a donde están los clientes, ¿verdad? Deja heridos a algunos de ellos, se le encasquilla, gracias. Ajá, él sale, recoge el arma de su hermano fallecido y vuelve a entrar disparando. Entonces, tenemos un escenario donde hay una persona que se creía que eran 2 al inicio, ¿verdad? Dentro del Banco Nacional. Hay muchas personas heridas que nos damos cuenta después, no lo sabemos de inmediato. Tenemos un oficial de seguridad del banco en la casetilla, ahí metido, con un teléfono celular, y 2 cuerpos frente al Banco Nacional en Santa Elena. Ustedes llegan a Santa Elena, Juan Elge, el equipo de choque de la UEI, que es finalmente el que ingresa más tarde, llegan, ¿y qué pasa? Antes de eso, Randall, como les iba contando, cuando viajamos en el vehículo, cerca de las 7 de la noche, empiezan a darnos información de que hay otra vez disparos dentro de la sucursal bancaria. Al percatarnos nosotros, a escucharlo por medio de las noticias en el radio del vehículo, bueno, nos damos cuenta de que muy probablemente el equipo de la Unidad Especial de Intervención que llegó vía aérea, según lo que decía el manual de atención de crisis en ese momento, que es que cuando hay personas heridas dentro de un banco, cuando de una toma de rehenes, cuando no es posible la negociación o cuando las personas ponen ultimátum, los equipos tácticos deben ingresar al lugar. Al oír que están disparando, pensamos de que ese equipo que ya había llegado con mucha anterioridad iban a entrar al banco. Entonces nosotros en el vehículo quedamos ahí a la espera. No fue así. Llegamos hasta Monteverde, pasada las 7 de la noche, y lo que nos encontramos es el evento que vos estás relatando, los 2 personas, los 2 cuerpos caídos de los 2 delincuentes. Sí, nos empiezan a dar un estimado de las personas que podían estar dentro del banco, inclusive se hablaba de hasta 30 personas. Sí. Unas 10 personas heridas tiradas en el piso. Era la información que nos estaba dando nuestro jefe de lo que se había podido establecer por medio de vía telefónica con el oficial que había quedado en la caseta del guarda. Que quedó con un celular que sabíamos que muy pronto se iba a descargar porque parece que él constantemente hacía llamadas. Eso era el escenario que nos topamos como equipo de la Unidad Especial de Intervención, que sabíamos que específicamente en esta situación seríamos los que teníamos la responsabilidad de entrar a la sucursal bancaria. El momento de entrar, en ese momento no lo teníamos claro, pero sabíamos que tarde o temprano, si la negociación fallaba, íbamos a tener que ingresar. Por eso se hace un plan de emergencia y también un plan deliberado donde ya se ven los mecanismos o la estrategia a llevar a cabo si es necesaria la intervención. De hecho, dice Carlos Luis Muñoz, don Francisco, ya le doy la palabra. Saludos, soy de Monteverde. Nuestra comunidad cambió para siempre después de ese horripilante evento del 8 de marzo, pero somos una comunidad muy resiliente y es gracias a justamente eso que somos comunidad. Las cosas siguen adelante, juntos tomamos las oportunidades y los retos y vemos la historia para aprender. Quería complementarme algo. Muy bueno, por cierto. Sí, como dije al principio, la desinformación se da al inicio de la crisis y hay que empezar a ordenar toda esa crisis para que la información vaya fluyendo. Nosotros nunca hicimos el contacto. Quien hizo el contacto fue Erling llamando al 911. El 911 por ese protocolo lo pasa a la central de radio del OIJ y la central de radio del OIJ le da un número para que llame. Permítame un segundo, el asaltante, Erling Hurtado, entra, dispara, hace lo que hizo, agarra un teléfono y él llama al 911. Él entra, dispara y entra y todo. Se encuentra en una oficina con 4 personas, 2 mujeres, 2 hombres. Esto lo sabemos, hay que hacer un relato retrospectivo, porque eso uno lo sabe después de que ocurren las cosas. Ahora lo sabemos. Ahora lo sabemos, antes no lo sabíamos. Él se topa con 2 hombres, 2 mujeres, le queda muy pesado manejar 2 hombres y 2 mujeres de rehenes, entonces se lleva a uno de los hombres, le dice que vayan afuera para darle de tomar agua a la gente y lo mata, le dispara. Él regresa solo y le dice a los rehenes que se quedó afuera, el otro. Punto. Nadie está haciendo preguntas, ni mucho menos en una situación de esas. Eso no se sabe todavía. Él llama al 911, al 911, perdón. Lo pasan las llamadas al OIJ y es una compañera
jefe de la unidad de negociadores de OIJ que estaba en San José quien agarra la llamada. Entonces empieza a hacer la negociación desde San José, que en aquel momento fue muy criticado, que por qué desde San José y no en Monteverde. Bueno, realmente la distancia con la tecnología y con los teléfonos y todo eso no es mayor obstáculo. En este momento nos están viendo fuera del país y oyendo. Claro. Bueno, pues ocurre más o menos parecido en aquel momento, no con una tecnología tan avanzada como todo esto, pero sí se podía hablar por teléfono bien, y ahí es donde inicia la negociación. Una vez que el negociador agarra a la persona y hacen el enganche, entonces ya trasladar ese negociador a otro negociador lleva todo un protocolo y no es tan sencillo porque tiene que pasarle esa confianza del victimario al otro negociador. Entonces se mantuvo la compañera nuestra haciendo la negociación, manteniendo toda la información, tratando de entretenerlo, y ese diálogo que se mantenía con ellos era aprovechado por la unidad especial y por los demás compañeros para empezar a trabajar de manera sigilosa para hacer algún entre. Ahora bueno, tal vez don Juan nos puede explicar qué era lo que estaban haciendo, pero sí estaban haciendo unas maniobras para tratar de ingresar. Y además de eso, para aprovechar, sacar a las personas que estaban dispersas dentro del banco, personas heridas, personas que estaban en buen estado. Pero que no estaban con Erling Hurtado. Que no estaban con Erling Hurtado y que no tenían información privilegiada o información de inteligencia que nos retroalimentara a nosotros para saber realmente qué era y cuántas personas estaban ahí. Porque la gente en medio de la crisis, todos salieron huyendo. Nadie se iba a estar poniendo a ver detalles de si eran 2 o 3 y usaban una K-47 o una 9 milímetros, nada de eso. Ellos simplemente uno sale corriendo para proteger su vida. Quienes tenían esa información eran las personas que estaban con él en el recinto, pero ninguno de esos fue liberado sino hasta después. ¿Hasta el final? Hasta el final, cuando por medio de negociación se logra liberar a la persona, a la señora que estaba embarazada, luego de que se le dio... Si no me falla la memoria, es Nancy. Sí, creo que sí, se les mandaron unos atunes y otras cosas. Entonces él al principio no entregó a nadie, luego hubo una técnica de negociación y él entregó a la señora, y esta señora es la que inicialmente nos da información fidedigna de qué es lo que está sucediendo allá adentro, quiénes están con él y qué armas se tiene para que darle a la unidad especial de apoyo la información de inteligencia necesaria para que ellos actuaran. Pero entonces vamos a ver, hay 2 puestos de mando. Hay un puesto de mando máximo, Ministerio de Seguridad Pública, pero hay un puesto de coordinación en Monteverde, ¿verdad? Y hay otro lugar donde están ustedes desde que llegan, se bajan del carro, el equipo Alfa y el equipo Bravo, porque eso es interesante. ¿Cuántas personas viajan de la Unidad Especial de Intervención, Juan Elgi? Éramos aproximadamente 18, casi 20 oficiales. Lo interesante es que sí, en Monteverde lo que se instala es el Centro de Operaciones Tácticas, el COT, así se le llama, donde ahí estaba nuestro jefe de la Unidad Especial de Intervención, estaba el jefe del OIJ, cargado allá en Punta Arenas, y otras autoridades de equipos de respuesta. Entonces el Centro de Operaciones Tácticas se establece ahí. Al llegar nosotros a Monteverde, esperamos, hay un hotel cerca de atrás del banco, y ahí nos instalamos un momento mientras que nuestro jefe, en ese momento el jefe del equipo táctico, llega y nos explica cuál es la situación que hay. La posibilidad de que existan 2 personas dentro del banco siempre se manejó hasta el último momento. 2 asaltantes. 2 asaltantes dentro del banco. Siempre se manejó eso hasta el último momento. Perdón que lo interrumpas. Dígame. Y efectivamente, porque cuando se está haciendo la negociación con Erling, él incluso le cambia la voz a la negociadora para demostrar que hay 2 personas. Lo que pasa es que en su momento la negociadora, por supuesto, era muy obvio y no le hizo el caso de que hubiese más personas, pero no podíamos descartarlo tampoco. Claro. Para continuar, mientras estamos en esta situación, hay un equipo, el que llegó en horas anteriores, estaban removiendo la verja de una ventana del comedor, de las instalaciones del banco. Había un comedor pequeño que daba al exterior, entonces ellos estaban removiendo esta pequeña verja que había ahí. Una de las personas que trabajaba en el banco de Santa Elena, al escuchar los disparos, salió corriendo y se metió en esta cocina que daba al puro final de la parte trasera del banco. A él se le pasaron algunos instrumentos para que pudiera remover los tornillos. Lógicamente eso se retira desde la parte de adentro, y ellos estaban cumpliendo esa misión. Tuvimos la oportunidad de ver el croquis
de lo que era el banco, sabíamos del grueso del calibre de las armas que ellos tenían y del riesgo que se podía dar en el momento que empezaran otra vez a disparar. Entonces teníamos que actuar un poco rápido. Teníamos un croquis medio hecho a mano, realmente, de lo que era la instalación, de cómo era el banco por dentro. Como miembros del equipo táctico de asalto, lo que nos interesaba saber era la cantidad de personas que habían adentro como rehenes, la cantidad de delincuentes que estaban dentro, su tipo de armas, y precisamente si todos estaban juntos o la gente estaba dispersa. Es mucha información que en esos momentos no la teníamos. Lo que teníamos era que podía haber una gran cantidad de personas, habían gente herida, y pensábamos en 2 sujetos con armas de grueso calibre. Toda la planificación que se dio en esas horas, 8, 9, 10 de la noche, siempre se mantuvo en eso, esperando que tener más información para saber la distribución del banco y dónde estaba precisamente la gente para poder hacer un ingreso al banco. Juan Elge, vos entraste después, por supuesto, al banco, pero quisiera que me ayudaras adelantándome una información. Uno ingresa de frente, ¿verdad?, al Banco Nacional de Monteverde, están las 2 puertas principales. Ahí supongo, como todos los bancos, encontrará el área de cajas donde la gente hace fila. Ahí lo que había eran personas heridas. Exacto. Al ingresar, eso ya se podía ver. Habían 2 oficiales francotiradores de la Unidad Especial de Intervención que estaban en los techos frente al banco. Ellos podían también observar las piernas, los zapatos de algunas personas heridas, caídas. Ya sabíamos que había muchas personas en esa condición, también por las llamadas telefónicas. Al ingresar al banco y pasar por esa puerta, que ni siquiera tuvimos que abrirla, pasar por debajo del boquete que habían hecho los disparos, estaban reventados. A nuestra mano derecha estaba el área de cajas, ahí habían 3 cuerpos caídos, y también a nuestro lado izquierdo, para que la gente se ubique un poco, las cubículos de servicio al cliente, donde uno se sienta y a hacer trámites, habían también para los préstamos ahí. Y esta cuestión, ahí también habían 2 personas. Más al fondo, ya ingresando a la parte administrativa, había otro cuerpo del último caballero que aproximadamente a las 7 fue que le dispararon por la espalda y él se encontraba debajo de su escritorio. Probablemente ahí trató de refugiarse, pero ahí era donde se encontraba esta otra persona. ¿Y a dónde estaba Erling Hurtado? Erling Hurtado estaba detrás de las cajas. A la derecha. Exacto, a mi derecha estaban las cajas. Ahí había un tipo estaba la bodega y por él estaba atrincherado en ese lugar. Cuando nosotros ingresamos por la puerta y volvemos, en mi caso, vuelvo a ver yo a mi derecha y nada más veo la silueta de él, una cabeza que se levanta y abre fuego indiscriminadamente, a pesar de que ya había también disparado. Ya ¿verdad? Casi vamos a llegar a ese momento, porque es que en el libro Juan Elge relata que la Unidad Especial de Intervención llega a Monteverde a eso de las 7 de la noche, los ubican en este hotel, los meten en una habitación muy pequeña, por cierto que lo relata, a la espera de que llegue el jefe. Exacto. ¿Verdad? A darles los detalles de qué es lo que está pasando. Ahí pasan casi 2 horas y sé que se vive una gran expectativa dentro de la UEI de por qué no actuamos ya, pero ya tenemos la respuesta de por qué no actuaron ya, porque estaban negociando. Se estaban negociando desde San José. Funcionaria del OIJ desde San José con Erling Hurtado, que es el que llama al 911. Él llama y él hizo todas las llamadas. Nosotros no hicimos una sola llamada. Nosotros no fue que lo llamamos. De hecho, en una de las tantos momentos me contaba a mí doña Emilia, que fue la negociadora, que él le cortó la llamada porque él no estaba respondiendo, porque no quiso responder, y él volvió a llamar. Okay. Parte de las técnicas de negociación, no es que se está jugando con nada, sino son técnicas de negociación. Él vuelve a llamar, entonces eso quiere decir que está más comprometido, que se puede manejar mejor el ambiente, y es cuando se libera a la muchacha que está, a la doña Nancy, creo, ¿verdad? Pues, pero en el primer momento, noche del primer día, que Erling Hurtado llama, ¿qué es lo que pide? Él realmente no estaba amenazando, nosotros estábamos tratando de negociar que nos permitiera entrar a salvar a las personas que estaban heridas, que permitiera entrar grupos de socorro, no policía, no necesariamente, pero él no permitía absolutamente nada. Entonces la técnica que fue empezar a hablar con él, empezar a entretenerlo, empezar a decirle a las unidades de tácticas que ya el hombre estaba entretenido hablando, para que ellos, por medio de los teléfonos que se tenían, porque todo el mundo estaba con celulares en ese momento, por dicha existía la telefonía celular, empezaran a ayudar a salir a ciertas víctimas que ustedes que se ven ahí en la televisión, donde salen arrastrándose, uno herido, creo, una pierna, y otras personas que salieron por la oportunidad que se abría a la hora de tener a Erling entretenido, conversando y negociando para poder salvar
algunas vidas, porque no sabíamos en ese momento que teníamos. ¿Por qué nos entraba? Nuevamente por lo mismo, no teníamos una información clara de inteligencia que nos permitiera entrar con un máximo de seguridad para nuestros cuerpos policiales y para las personas que aún estaban vivas ahí. Bueno, los ubican ya a las 9, 10 de la noche, los ubican en los alrededores del banco. Entiendo que parten a la Unidad Especial de Intervención en dos, ¿verdad? Le llaman equipo Alfa, equipo Bravo. ¿Verdad? El equipo Alfa, ¿cuál era la misión del Alfa? Ellos estaban removiendo esa verja donde se podía hacer uno de los ingresos. Estaba valorando cuál era el ingreso idóneo, si por la parte trasera, esta ventanita por la cocina, o si era por la parte principal del banco. Por la puerta. Por la puerta principal del banco. Entonces ahí es donde la unidad se parte en dos. Este equipo que está removiendo esta verja, bueno, fueron los primeros que llegaron en helicóptero. A nosotros nos dicen, bueno, aquí tenemos un equipo, esto es una opción, démosle la vuelta al banco por la parte trasera y nos ubicamos en el costado norte, que había un área de parqueo, y ahí estuvimos cerca de la pared de este costado del banco, esperando las órdenes. Ahí desde las 9 de la noche del 8. Desde las 9 de la noche estuvimos ahí en posición. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, como un equipo táctico, como un equipo de choque, sabíamos, y es lo que aquí es donde cuesta canalizar, y desde la parte psicológica entra uno en un estado de estrés. Uno tiene que analizar lo que va a hacer, estar pensando en el momento que entremos, ver las manos, saber a quién tenemos que neutralizar, a quién no. Y decíamos, bueno, si hay personas heridas dentro del banco, si no pareciera que no hay negociación, porque era muy escueta la información que nos llegaba a nosotros como equipo táctico, a nosotros que estábamos en el lugar. Entonces también hay mucha ansiedad, bueno, ¿en qué momento vamos a ingresar? Y a pesar de que son muchas horas esperando y estando en ese lugar, la mínima noticia de que una persona iba a salir, de que había posibilidad de que Erling estaba llamando, la mínima noticia que nos entrara a nosotros por medio de nuestra comunicación en radio, nos volvía a ese estado de alerta y nuevamente, bueno, ya estamos listos, sabíamos el plan, vamos a entrar. Se desvanecía la información y así estuvimos casi hasta la 1 de la tarde, que fue que se nos dio la autorización para ingresar al banco. Ok, son las 9 de la noche del 8 de marzo. Imagínense tantas horas ahí. Ahí, cuando vos decís en posición, es fusil en mano. Fusil en mano, hombro contra hombro, todos casco. Listos, casco, chaleco, su fusil, su piernera. Bueno, imagínense eso. ¿Cuánto ya pesa un casco de esos? Con muchas, todo el equipo puede andar en unas 40 libras. 40 libras son unos 18 kilos. Por ahí, todo el equipo, ¿verdad? O sea, 18 kilos encima desde Exacto. las 9 de la noche. Porque aparte de eso, algunos llevaban una escopeta, algunos llevaban un hooligan, un cortafrío, que es por cualquier cosa que uno se tope dentro del lugar, y todo eso había que estarlo manejando. Uno quiere agarrar el casco, ¿verdad?, y quitárselo y no verlo nunca más, pero es parte de la protección. El pasamontañas también. Entonces, eso era eso, porque vos te pusiste el pasamontañas desde que salieron, no voy a decir dónde está, pero digamos, desde que salieron de la base de la Unidad Especial de Intervención, desde ahí andas con el pasamontañas. Exacto. Manejaste con el pasamontañas. En ese estado de emergencias, en una unidad como esta, a usted le dicen, bueno, tenemos que estar listos. Practicábamos estar listos con todo el equipo encima en 2 minutos. Practicábamos constantemente, teníamos el equipo listo. En 2 minutos ya estamos listos para salir a cualquier lado. Entonces la misma tensión y el mismo estrés que se maneja en estas situaciones, que también en el libro se relata un poco de ese estrés, él lo hace a uno actuar automáticamente. Lo que usted entrena, lo que usted hace en el campo de entrenamiento es lo que va a llegar a hacer en una situación de estas. Entonces, parte del entrenamiento siempre es estar con todo el equipo, y así andábamos. Claro, y además ese día tenías tu examen final de psicología. Sí. Cuando iba manejando me tocó manejar, cuando iba manejando para Monteverde, tipo 6 de la tarde, que empezaban las clases, bueno, yo me imaginaba ya mis compañeros ya listos para hacer el examen, y yo rumbo a Monteverde, no, gracias a Dios, las cosas salieron bien hasta cierto grado, ¿verdad? Y era parte de las cosas que uno como oficial de una unidad táctica vive. Cualquier policía, don Francisco lo sabe, ha estado mucho en esto. Es parte de la vida de uno, las preocupaciones también por la familia, que todo va a salir bien. Y íbamos rumbo a eso, rumbo hacia Monteverde a ver qué sucedía. Pero pasa algo y ustedes no tienen ni tiempo de avisar a la familia. Apagan el celular, lo meten en el chaleco, ¿verdad? En algún lado lo meten, se van para allá. Iba Oscar Quesada con vos, que es uno de los fundadores de la Unidad Especial de Intervención, uno de los oficiales con más años a cargo, y se marean el trayecto.
te pido unas pastillas. Sí, claro, los vehículos que usamos nosotros tal vez los han visto ahí en televisión cuando hay algún tipo de trabajo, ¿verdad? Nosotros llevamos hasta después. Son unas Toyotonas que tienen los asientos hacia las partes de acero de costado a los lados. Sí, porque los carros buenos y bonitos no se les da permiso para que los use la policía. Sí, es una paradoja. Bueno, esa vez decidimos viajar, no sé por qué, agarramos la ruta por el Aguacate y ya con esas curvas y nosotros dando vueltas, me recuerdo que mi querido amigo Oscar me dice, cuando veo una farmacia para porque ocupo unas pastillas porque me estoy vomitando, ¿verdad? Claro. Recuerdo, lo tengo bien claro. Llegando ahí a Atenas, empiezo a ver dónde había un rótulo de una farmacia. Después de la bomba veo a mano izquierda un gran rótulo que decía Farmacia San Rafael. Inmediatamente meto el carro ahí y le pongo freno a mano y me bajo con todo el equipo de choque. La señora que estaba, la muchacha que estaba vendiendo las pastillas me ve y casi se cae del banquito donde estaba y me dice, pasamontañas, casco. Claro, pasamontañas, casco, el arma, ¿verdad? Me dice, ay muchacho, casi me mata, usted dio un susto. Le digo yo, muchacha, ¿no tiene unas pastillas para los mareos? Y me dice, sí, ya se las consigo. Ella se va a buscar las pastillas y vuelvo a ver yo el televisor que tenía en alto y ahí fue donde ya yo vi las primeras imágenes de lo que estaba pasando en Monteverde. Ya veo el frente del banco, los boquetes en las paredes, en las puertas, los dos hombres caídos, y cuando ella me da las pastillas, le digo yo, bueno, muchísimas gracias, me monto al carro y ya le comento a los compañeros que no habíamos tenido oportunidad de ver eso. Y yo les comento, vea, ahí dispararon y con armas de grueso calibre, ahí están los dos cadáveres y la cuestión se ve muy difícil. O sea, nunca nos hemos enfrentado a algo tan difícil. Don Francisco, como jerarca, ¿cómo se manejan los equipos de choque? Porque yo conozco a varios de sus integrantes, en general, de la WEY, de lo que hoy es el SER también. Vamos a ver, son super fiebres me refiero, siempre andan todos inyectados, de el casco con la GoPro y no sé qué, no sé cuánto, pero tienen familia y tienen exámenes de la universidad. ¿Cómo lo manejan los jerarcas policiales a miembros de los equipos tácticos que arriesgan su vida claramente todos los días? Claro, yo le diría más bien, Randall, que se maneja como se manejan todos los oficiales de investigación y todos los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública y de los diferentes cuerpos policiales, porque todos arriesgan su vida todos los días y sale uno de la casa y no sabe si va a regresar efectivamente. Uno sale para prepararse un allanamiento tipo 1 a 2 de la mañana y puede que llegue el otro día a esa hora o si no llegue pasados mediodía después. O sea, son cuestiones de las cuales la familia acepta el riesgo y el oficial también lo acepta. Por supuesto que personas tan especializadas como los grupos de choque están entrenando diariamente, no solo físicamente, sino psicológicamente para soportar ese tipo de presiones. Ese de estar hombro con hombro en la famosa estaca, durante 10, la estaca es la posición de entrada para aquellos que no están... ¿Qué he dicho? Yo no me acordaba de ninguna estaca. Esa fila que ustedes ven cuando va uno detrás del otro, ajá, eso es lo que le llaman la estaca, ¿verdad? El ingreso. Eso es cansado de por sí y además de eso psicológicamente agotador. Claro. Pero yo le diría a usted que esa tensión se traslada a todos los ámbitos de la gente que está atendiendo la crisis. La unidad que está en el sitio transmitiendo las órdenes que da el grupo de mando o el comando, ¿verdad? Eso pasa en etapas. Ellos, digamos, los grupos de inteligencia, los grupos de choque, los francotiradores o francoobservadores, revisan, alimentan de información a la unidad que está en el sitio. Uh-huh. Ellos transmiten la información al grupo para que podamos en su momento tomar una determinación y dar una orden. La orden que todo el mundo, que nadie quiere dar, es lo que se llama la autoridad de compromiso, que es cuando se autoriza a ellos a entrar y utilizar la fuerza letal para evitar ya lo que eso pase a ulteriores consecuencias. Eso, para dar esa autoridad de compromiso y para poder tener esa claridad, uno necesita toda esa información y esa atención y esa preparación la tienen que tener todos. Por supuesto, los grupos de choque, mi admiración, la gente que trabaja en ellos son gente dedicada, no puede ser gente nueva, es gente que tiene que tener su tiempo ya dentro de un cuerpo policial, tiene que ser madura,
porque esa misma fiebre puede llevarlos a cometer alguna imprudencia, Claro. aunque se entrene todos los días, aunque estén haciendo todos los push-up y aunque los castiguen a todos por hacer algo malo, puede cometerse una imprudencia, y entonces es gente que usted tiene que ir trabajando con mucho cuidado, haciéndole un perfil psicológico también para saber si esa persona es apta o no, ¿verdad? O sea, hay una serie de circunstancias que las policías y las administraciones de los grupos de choque tienen que manejar para tener los resultados que se tienen en este momento. Un excelente grupo de choque como el de la presidencia, o un gran grupo de choque como el que tiene la policía judicial en este momento, ¿verdad? Claro, pero vamos a ver, en ese centro de mando que se estableció, me contaba usted, en el Ministerio de Seguridad Pública, está el OIJ, usted era su subdirector en ese momento, ¿verdad? Estaba el ministro de Seguridad Pública, entiendo, don Rogelio Ramos, el fiscal general estaba ahí. Él estuvo también. Lo que pasa es que vamos de nuevo para atrás y a decir, estamos estrenando el protocolo de crisis. El protocolo de crisis dice que las personas que están en el centro de mando tienen que tomar una serie de decisiones, pero no puede estar ni el fiscal general ni el director de la policía, porque luego al fiscal general, el director de la policía, va a tocarles ver qué fue lo que hicieron ellos, Investigar eso. Y si efectivamente lo hicieron de manera arbitraria o si lo hicieron de manera objetiva. Entonces, quienes estábamos ahí, bueno, estaba el ministro de Seguridad, pero porque el centro de mando estaba en el Ministerio de Seguridad Pública. Ahora no pasa eso. Cuando ocurre una crisis, por ejemplo la de la reforma, el centro de mando estuvo en OIJ. Quien manejó esa crisis fue OIJ, porque así lo dice así lo dice el protocolo. No es una cuestión antojadiza, eso se estableció, se hizo y así quedó. Pero en aquel momento, como se estaba estrenando, entonces fuimos al Ministerio de Seguridad Pública, ahí estuvo el ministro, estuvo don Rogelio con nosotros, me parece que doña Ana Elena, que es la actual viceministra, Vicepresidenta era la viceministra de Seguridad. María Fulmen también, creo. Era la otra viceministra. Era la otra viceministra, ahí estuvimos todos. En algún momento determinado llegaron algunos oficiales del OIJ, alguna gente para darnos asistencia también. Pero ahí nos mantuvimos las 28, no sé cuántas horas de toda la crisis, desde que inició hasta que finalizó la primera crisis. Luego se nos da la segunda crisis, que fue la segunda toma de rehenes, que la resuelven los negociadores que estaban ahí, junto con la gente de la unidad. Cuando ellos están dentro. Después de que se da la entrada, luego que se da información, ¿sí? Se libera a un señor Bernal que estaba junto con los rehenes, y ya haber liberado a la señora doña Nancy, que estaba embarazada. Cuando se da el intercambio de balas donde fallece el compañero de la unidad, la muchacha, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? La muchacha que estaba con él, tenía la opción de liberarse, pero ya ella había entrado en lo que llaman el síndrome de Estocolmo, que es una situación psicológica que le pasa a las víctimas de situaciones de crisis, en donde para preservar su vida se identifican con la persona, y entonces se crean tal empatía que van a defenderlo, y eso fue lo que le pasó a esta muchacha. Ella se devolvió donde estaba Erling y se da la segunda crisis, que se resuelve rápidamente, pero que se da una toma de rehenes en donde solo quedan Erling y ella. Ok, de hecho, son las 2:45. Déjenme hacer la pausa comercial para regresar a hablar del ingreso. Del ingreso justamente al Banco Nacional. Ustedes nos han contado lo que pasaba en el centro mando. Juan Elge, lo que le pasaba al equipo de choque. Les voy a decir lo que nos pasaba a nosotros. Íbamos de camino para Monteverde, en una ruta terrible. Terrible realmente. Íbamos como a 100 kilómetros por hora, una ruta terrible. Y nos avisan, yo no sé si Leonid, y lo cito porque Leo vino hoy al programa, está aquí con Juan Elge. Leonid era el compañero aquí mío, yo acababa de ingresar a la radio. Fuimos, cuando vamos de camino nos avisan que se murió Monseñor Román Arrieta. Y entonces eso fue, todos los equipos periodísticos tuvieron que partirse a la mitad. La mitad salen corriendo a San José a cubrir la muerte del arzobispo de San José, y la otra mitad nos vamos para Monteverde. Y llegamos ya muy de noche, nos detienen en un retén que hay a la vueltita, digamos como a 50 metros, pero quedábamos fuera de la línea tiro, digamos, del Banco Nacional. Nos detienen ahí, y ahí nos quedamos horas intentando averiguar. A eso de la 1 de la mañana
nos estábamos intercambiando para dormir, algunos periodistas estábamos ahí en la microbús, no se podía, realmente no se podía. Decía, anda a dormir vos, no, yo no puedo, y nadie podía dormir realmente, ¿verdad? Y ahí en Lotecito a la par, cuando vimos una muchacha que salió corriendo del banco por la parte trasera y venía corriendo con un raspón de bala en la cabeza por ese lote. Luego se acordará, llegamos, nos tiramos encima de la muchacha para preguntarle que cómo estaba, con los micrófonos prendidos, y yo nada más me acuerdo, un agente de algún servicio táctico que me hizo agarrado del cuello, Lo sacó. me sacó de la escena y todos rodearon a la muchacha. Bueno, pero estábamos reportando que una de las víctimas estaba embarazada, justamente, que estaba siendo liberada a esa hora, había logrado salirse del banco a la 1 de la madrugada. Son las 2:47. Permítame ir a la pausa comercial y regresamos con don Francisco Segura, don Juan G. Gutiérrez, recordando hoy, 13 años después, la masacre de Monteverde. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Dos de la tarde con 52 minutos, estamos en Matices, estoy recordando 13 años después el asalto y masacre en el Banco Nacional de Monteverde, que sirvió para lo que vamos a hablar al final del programa, que fue justamente revisar todos los protocolos de actuación en momentos de crisis. Juan G. Gutiérrez, que era en ese momento miembro de la Unidad Especial de Intervención, don Francisco Segura, que era en ese momento subdirector del Organismo de Investigación Judicial, nos acompañan. Ok, Juan G., el equipo de choque está en posición, la mitad, el equipo alfa, el equipo beta, Bravo. Que estaba listo para rescatar a los rehenes, ¿verdad? Ese equipo está en el costado norte del banco, en un murito, y el equipo alfa está sacando una verja, logran quitar la verja, ¿verdad? Ahí estamos hablando ya de la mañana siguiente. Ahí estamos hablando, cuando ya se retira la verja, son aproximadamente las 10 de la mañana. Del 9. Exactamente, ya sabíamos que si se daba la orden de un ingreso al banco, inicialmente se iba a hacer por este sector, que era el sector más alejado, a decirte algo, al lobby o a las cajas, porque la cocina estaba muy alejada de ese sector, y la única persona que estaba ahí, que ayudó a remover la verja, bueno, ya se había retirado del lugar. Lo habían sacado. Ya se había extraído. La negociadora siguió hablando con él Hurtado horas. Eso, aunque parezca, ese es parte del trabajo de negociación. Los negociadores, los grupos tácticos, la gente de policía pueden relevarse. Los delincuentes dentro de una crisis no pueden pedir relevo. Entonces la idea es que se cansen, y es una maratónica de quién se cansa primero. Esa es parte de la inteligencia o del trabajo que hay detrás de todo esto. Porque igual un negociador, como le digo yo, con un protocolo se pasa a otro negociador, y el sujeto va a tener, el victimario va a tener que seguir negociando. No puede ya traer otro victimario, y siendo en este caso que estaba solo. Entonces tenemos ahí horas de negociación, de horas muertas también, porque no es que se habló continuamente las 28 horas. O sea, se colgaba, se volvía a llamar, había que estar atendiendo a ver qué sucedía, había que estar escuchando la información de inteligencia que nos daban ellos para retroalimentarnos y para ir tomando las decisiones paso a paso para llegar a una conclusión. Y ustedes en el sitio seguían pensando todavía a las 10 de la mañana del día siguiente, no tenían claro si había uno o dos, no se podía determinar aún, y se hablaba de una granada de fragmentación. Eso es un tema interesante, porque cuando nosotros vemos en horas de la madrugada que algunas personas salieron 2 personas, como miembros del equipo de asalto, que siempre queríamos saber cuántos eran, el tipo de armas, dónde estaban ubicados, pensábamos que nos iba a llegar más información. Decíamos, bueno, ya vamos a tener más datos, pero más bien como, no sé qué momento llegó esa información, pero fue, por decirte algo, peor, porque nos dijeron, hay una granada también. Hay probabilidad de que exista una granada, que la tengan alguno de los 2 sujetos. Entonces, toda la planificación se hizo pensando en que habían 2 sujetos. Todavía a las 10 de la mañana
que también se supone, nos entra una información y se supone que el sujeto está pidiendo un vehículo, creo que fue a esa hora, si don Francisco tal vez me recuerda bien, que puede salir, y se da la opción de que tal vez los dos francotiradores que estaban en los techos resolvieran la situación. También a nosotros como equipo táctico, bueno, hay otra opción para no ingresar al banco. La información, o sea, era que él saliera en un carro con los rehenes. Cuando vos decís resuelva, es que los francotiradores disparen. Sí, eliminen amenaza. Eso era una de las opciones que se empezó a barajar cerca de esa hora, 10, 11, más o menos. La situación se quedó ahí, nosotros listos. Bueno, hay una opción de resolver el evento ya, pero la información se disipó. No tenemos más información hasta que cerca de la 1 de la tarde ya nos giran la instrucción de que se va a proceder con el ingreso al banco. De que se va a Esto por cuanto ya en ese momento se había liberado a doña Nancy, que era la persona que realmente nos podía dar información de inteligencia válida. Por eso es que Juan Elger dice ahora que durante la madrugada van saliendo desgranados personas, pero no dan información que estaban escondidas en el banco. Claro, ellos no dan ninguna información, no tienen por qué saber qué es lo que está sucediendo, no tienen esa obligación. Exacto. Simple y sencillamente fueron víctimas de ocasión y se refugiaron por su vida y no supieron más. Cuando se libera Nancy, que la libera la negociación propiamente, que es cuando se le entregan unos atunes y entonces a cambio de los atunes, luego de ese percance, él llega y entrega. Esta muchacha, cuando se aborda, nos dice efectivamente, ahí el que está es una persona, queda fulano y sutano de rehén, está en tal lugar, y lo de la granada, que se había salido por algún momento en alguna de las tantas informaciones, se descarta porque se dice que no hay granadas, que ella no lo vio, se le describen las granadas, se le dice que es una granada, todo, porque hay que hablar así a los testigos. Ella no ve ese tipo de instrumentos, pero sí ve las armas. En ese momento un fusil de asalto. Entonces, esa información es la que se traspasa para que al fin llegue a la unidad de asalto y ellos tomen la decisión. Ahí es donde se da lo que se llama la autoridad de compromiso, y se le permite a la unidad de asalto entrar y causar daños o lesiones, incluso la muerte de los victimarios, porque ya se tenía una información clara, ya sabíamos qué era lo que había ocurrido, y nos enteramos de que él había matado al joven, iniciando nomás la crisis. No los homicidios, los muertos que hubo por el tiroteo del ingreso. Se llevó uno, si no me falla el nombre, se llamaba José Pablo. Ese fue el que aproximadamente a las 7 de la noche. Del primer día. Del primer día fue del primer día, que eso es lo que hablábamos ahora. Que veníamos en el carro y que escuchamos la transmisión. Y que nosotros no lo supimos, sino hasta ese momento, cuando nos dijo, mire, él en su momento, cuando entró, estábamos 4 personas, él se llevó a este muchacho José Pablo y ya no regresó. Era de suponer que lo había matado. Entonces ahí ya termina la negociación y hay que dar pie a la segunda fase de eso, que es la parte operativa, que ya estaba planificado por medio de los mandos de la unidad y que viene a dar, ahora sí, el operativo de ingreso, que con las consecuencias que se dirán. Okay, son 4 personas las que están con Erling Hurtado. Asesina a uno de ellas, a José Pablo. Se queda con 3, 2 muchachas y un muchacho, ¿verdad? En este caso logran liberarla a una de ellas, pues en esa negociación es a la que les da la información. ¿Quién da la orden de ingreso, don Francisco? Se da desde el grupo, bueno, en este caso fui yo quien dijo que se daba la autoridad de compromiso. Usted dice, entra. Por supuesto, consultada con el entonces director general Jorge Rojas, que no estaba en el sitio, estaba en el OIJ, ¿verdad? Él estaba en el edificio del OIJ, y se le da el visto bueno a la dirección de inteligencia, que en ese momento, por las cuestiones de que se estaba utilizando un nuevo procedimiento, todo el asunto, ellos luego consultan si esa autorización que estamos dando nosotros es válida para que ellos vayan y actúen. Eso no se daría en este momento porque ya está muy claro todo. Ya se sabe que sí. Pero en ese momento ellos autorizaron. Tampoco es que se duró 2 horas para pedir esa autorización. De hecho, tampoco es que ingresan inmediatamente, no es porque uno le diga entry y van a entrar corriendo, sino que tienen que hacer toda una planificación. Pero si ellos, en su momento, cuando yo di la orden, que pasó a los mandos principales de la zona,
tuvieron que consultar a ver si esa orden era válida, solo que como estábamos con el ministro de Seguridad Pública y todo el asunto, pues no hubo mayor problema, pero bueno, eso... La WEI, que era el equipo que iba a entrar, depende del presidente de la República directamente. Sí. En teoría, digamos. De hecho, para que la WEI actúe, en teoría, y en la práctica, creo, se necesita la orden del presidente. Pero de todas formas, ellos ya estaban involucrados. Ya el presidente sabía que estaban en eso y la autorización era implícita. Pero bueno, a la hora de que un jerarca del OIJ de una orden, de una autoridad de compromiso, donde le va a decir a la gente, entre, y si es necesario matar, mate, por supuesto que ellos tienen que verificarlo. Claro, a ustedes les dan la orden de ingreso. Nos dicen cuál va a ser la planificación, cómo la vamos a ejecutar. Nos dicen que el equipo que está por la parte de la cocina es el que primero va a ingresar al banco de una manera sigilosa, con una cantidad pequeña de compañeros, para no hacer para no romper el silencio, ¿verdad? Que son unas técnicas. La unidad esa que se llama Alfa, la otra, porque vos estás en la Bravo. Exacto. Alfa tiene un policía menos que la Bravo, y escogen a alguien que se pase a la otra. Cerca de las 5 a 6 de la mañana nos dieron un lapso ahí de descanso, y yo tuve el honor, lo digo ahora, de ir a descansar con Oscar, mi querido amigo Máquina. Nos dieron un descanso de 5 a 6. Cuando regresamos, nos dicen por el radiocomunicación que este equipo que está por el lado de la cocina le falta un oficial más. Nos quedamos viendo a ver a cuál de los dos estábamos por el costado sur, ¿verdad? Entonces el jefe del costado sur tenía que mandar a alguno de los dos para el equipo que iba a ingresar por la cocina. Nos quedamos viendo los dos a ver a quién iba a ser el afortunado de ir hacia el otro lado. Bueno, y escogieron a mi querido amigo Máquina. Esa fue lamentablemente la última vez que lo vi de pie. Él se fue hacia el otro lado del banco y yo volví a integrarme a la formación. Ya después, cuando ingresamos al banco, bueno, ya tuve la oportunidad de verlo en el suelo y toda la cuestión, pero así fue como se compensó la cantidad de oficiales de cada grupo. 8 y 8. 8 y 8. 8 y 8. Ok, entonces les dan la orden de ingreso, el equipo Alfa entra por esa ventana. Nosotros ya estábamos preparados, los del equipo Bravo, escuchando. El compañero que iba a cargo de ese grupo que ya ingresó al banco tenía que ir reportando exactamente su situación y tenía que extraer a las personas que se iba topando. Nos dijo que estaban ya en la cocina. Llegaron hasta un lugar que había como una bodega, ahí abrieron la puerta y sacaron algunas personas que estaban ahí, una oficina de suministros. Y claro, nosotros del otro lado afuera, todavía el banco, oyendo cómo nos están dando las instrucciones, bueno, y los segundos se hacen eternos. Queríamos correr y entrar a apoyar a estos compañeros. Sabíamos que en cualquier momento se iban a topar con los sujetos, que todavía pensábamos que eran dos. Ellos siguen avanzando, llegan inclusive hasta la oficina del gerente, ya con una visión completa de lo que era el lobby del banco. A un sector totalmente abierto, ya ellos ven los cadáveres de cerca, ven los cuerpos, reportan en dónde están ellos, abren la puerta y sacan inclusive al gerente del banco y a otra persona. Siguen avanzando y el único lugar que quedaba por revisar era detrás de las cajas, que ahí estaba cerca de la bóveda y otra oficinita. Era el último espacio que había. Inmediatamente ellos actúan a despejar este lugar y ya después se empiezan a detonar las armas de grueso calibre y lógicamente teníamos la orden implícita de ingresar al... Si ustedes oían disparos, tenían que entrar. En el momento que nos dieran la autorización, entrábamos, oímos los disparos y teníamos que entrar directamente a apoyar al equipo. Entramos, ya vemos las personas en el suelo, Erling disparando con el dedo en su disparador, disparando a lo loco, una AK-47, disparos por todo lado, ¿verdad? Las personas que estaban heridas, y él con una persona se agachaba y asomaba su cabeza detrás de las cajas. Por lo tanto, era imposible hacer un disparo efectivo, porque el riesgo de pegarle de dispararle a la persona. Pero además hay un elemento interesante, porque Erling estaba hablando con la negociadora en ese instante, porque el jefe táctico les dice, ok, Erling tiene una mano en el teléfono, y así es como ustedes creen que efectivamente está inhabilitado para disparar con las dos manos y por eso es que entran. Pero cuando entran se da cuenta que no tiene una mano en el teléfono, que efectivamente está hablando por teléfono. ¿Qué fue lo que hizo? Tiene su otra mano, tiene parte del cuello de la muchacha y también tiene su arma.
Inmediatamente que vea al primer compañero, él abre fuego. Lógicamente, a nosotros como policías no podemos abrir un fuego discriminado como lo hacía Erling, porque ahí las causas hubieran sido fatales. Pero era el otro rehén, era el que le sostenía el teléfono en la mano, para que él tuviera las dos manos libres. El teléfono en el oído, perdón. Él tenía la posibilidad de manipular las armas. Sí. Con las dos personas que estaba ahí en un espacio súper estrecho. Por eso, el primer compañero que se topa a Erling, él recibe un disparo en su dedo, en el dedo que sostiene su arma, muy cerca de su cara, y le pega el disparo en el dedo. Cae hacia atrás, y el que venía de segundo también lo impactan en el chaleco, y también cae. Y por desgracia, Máquina, que ni siquiera, Oscar Quesada, que ni siquiera tuvo contacto visual con Erling, recibe un disparo muy cerca de su ingle. Sí, que entiendo que lo que hace ese disparo es que traspasa el mostrador de caja, digamos. Exacto, es un material muy leve, que un disparo de una K-47 fácilmente lo va a atravesar, y más en un espacio tan estrecho. Le ingresan a ingle, vos ves que cae Oscar y vos lo sacás junto con otro compañero. En el momento de que vemos que no hay ninguna otra persona, que definitivamente el único que estaba disparando era Erling y se escondía detrás de las cajas, teníamos cierto control de él, ya deja de disparar, y yo tengo la oportunidad de ver al compañero Máquina en el suelo. Inmediatamente, sabiendo que los otros compañeros están controlando la situación, me hinco y le bajo su pasamontañas para identificarlo correctamente, y lo veo que lamentablemente cerca de su ingle la cantidad de sangre era tremenda, la que estaba botando, y le costaba respirar, por eso le bajo el pasamontañas hasta la barbilla. Y también sus ojos se ven desorbitados. Conocemos de primeros auxilios, pero la cantidad de sangre que salía de la parte de su ingle pegada a su uniforme era imposible. Lamentablemente, uno en una situación de esas, bueno, yo pensé, me recordé a la familia Máquina, súper queridos por todos, y empezamos a sacarlo junto a otro compañero que me ayuda a sacar a Máquina del lugar. Lo sacamos hasta la cocina, que fue por donde él ingresó. Hasta esa ventana. Por ahí tuvimos la oportunidad de sacarlo, pero definitivamente ya él, a la hora de salir por esa ventana, otro compañero lo recibe, lo lleva a la ambulancia, pero ya sabíamos de que Máquina iba a fallecer. Y aún así la situación continuaba dentro del banco. Déjame ahí la pausa, porque justamente ustedes ingresan, nosotros desde afuera, la prensa, escuchamos el intercambio de disparos, y lo que vimos es activada la sirena inmediatamente y sale una ambulancia soplada, que es donde iba justamente Oscar Quesada. Don Francisco, ese ingreso, cuando ingresan, impactan, hay un oficial caído, ¿cómo se vive en el centro de control? Bueno, es que a ver, o eso lo tiene el centro táctico y después se los pasa. Exacto, porque la información no era tan inmediata como lo puede ser ahora, en este momento. Ahora nuestros oficiales andan cámaras y todo. Si ustedes lo verían ahí. No, lo deberíamos de ver en este momento. Pero en esa época no estaba esa tecnología implementada, y nosotros teníamos que esperar. Nosotros esperamos hasta todo eso que ustedes cuentan, yo lo sé, pero lo supe en su momento, hasta cuando se da la segunda toma de rehenes. ¿Comprende? Nosotros no estamos viviendo el momento de lo que está sucediendo, porque todo el grupo de investigación, los grupos tácticos están acometidos a solventar la situación. No van a estar ahí transmitiendo y dándonos información inmediata, sino que hay que esperar. Se toma la decisión, ocurre el operativo, esperamos. Diferente fue, por ejemplo, en el caso ya de la reforma. Cuando nosotros dimos la autoridad de compromiso, ahí sí oímos, oímos en tiempo real los disparos, la situación. Luego se deja de oír, porque eso es algo muy curioso. Ojalá nadie lo viva, pero bueno, se hace el gran alboroto, el gran ruido de los disparos, pum, 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 y de un momento a otro se queda en silencio. Para uno que está fuera del asunto, ese silencio es un silencio tranquilizador, pero en absoluto. Porque ahí lo que viene es luego la segunda parte de la oleada de crisis, que es ya atender todos los heridos, o ver qué es lo que sucedió, quién está fallecido, quién no está fallecido. Bueno, eso pasó en la reforma en su momento, pero en este momento, con esta crisis de Monteverde, nosotros nos vamos enterando, digamos que 5 minutos después, vamos con un retraso de transmisión de 5 minutos. Ok. Sí, bueno, hay nada más terrible que escuchar. Claro. Yo recuerdo cuando han asesinado lamentablemente agentes del OIJ, y uno tiene acceso después a la grabación de control de radio. El grito, digamos, de oficial caído es una cosa impresionante. Son las 3:10, vamos a la pausa y regresamos para seguir relatándoles a ustedes, porque la UEI ingresa justamente al sitio
sale como no debió de salir, o sea, en el sentido de que ellos pensaron que iban a salir, iban a liberar de una vez la situación. Sale un oficial fallecido lamentablemente y Erling Hurtado sigue con 2 rehenes ahí frente a los oficiales dentro del Banco Nacional. Son las 3:10, vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Yo desde ya pienso en mi pensión. Yo tengo un compromiso para planear mi mañana. Yo pongo mi futuro en las mejores manos. BN Vital le invita a escuchar el microprograma Vivir Bien en todas las emisiones de Noticias Monumental y todos los miércoles. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde, 14 minutos. Juan Elge Gutiérrez, ex miembro de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia, y don Francisco Segura, ex director del OIJ, actual consultor en seguridad, nos acompañan hoy recordando justamente la toma de rehenes en Monteverde hace 13 años. Dice un oficial, no puedo decir el nombre por supuesto, pero dice: salúdeme al excompañero, hablando de don Juan Elge, interesante y diferente, aunque conozco la historia de primera, siempre siento en la panza adrenalina. No puedo decir el nombre, por supuesto, pero se lo puedo enseñar a Juan Elge. Ya vio quién era. Un abrazo a todos los oficiales que trabajan tanto en la UEI como en el CERT hoy y en general, que exponen su vida por nosotros. Juan Elge, ingresan. ¿Ustedes creen, digamos, dentro del ímpetu, que van a solucionar eso de una vez? Entiendo que esa es la primera vez en la historia que un miembro de la Unidad Especial de Intervención cae en acción. Tiene un golpe emocional fuerte, pero ahí está el secuestrador con 2 personas, Erling Hurtado con un muchacho y con una muchacha. Sí, es importante ese dato. La Unidad Especial de Intervención nunca, desde el año 1982, nunca había perdido un miembro de su equipo. Sí se había dado las personas heridas, compañeros heridos en alguna intervención, pero nunca un compañero había fallecido. Era una prueba tremenda para todos, que entrenábamos, que nos capacitábamos constantemente, una prueba importante que teníamos que manejar en ese momento. La situación no había terminado. Erling Hurtado se encontraba aún atrincherado con 2 personas, con una mujer y un hombre, y nosotros, ubicados cerca de la gerencia del banco, desde el área de servicio al cliente, siempre con nuestras armas apuntando al lugar donde estaba Erling, metido tipo una bodeguita, algo muy pequeño, empezamos a instarlo a que depusiera las armas, de que ya se había hecho muchísimo daño, que era la oportunidad de que no se dieran más personas heridas, no se dieran más personas muertas, pero él respondía con un tono brusco, desafiante, diciendo de que nosotros lo íbamos a matar, que en el momento que él soltara las armas o soltara a las personas que estaban ahí, nosotros lo íbamos a matar. Se le decía que era el momento de hacer una negociación, pero él insistía en lo mismo, y eran gritos en un espacio tan pequeño. Imagínense en ese banco, un banco pequeñito, gritos iban, gritos venían. Algunos compañeros también le decían: entregue las armas. Erling, Dimas le decían, no sé en qué momento salió el nombre de Dimas, pero muchos le decían: Dimas, suelte el arma, ya aquí ya todo terminó, ya se hizo demasiado daño, es el momento que usted se entregue, sus hermanos están fallecidos afuera, no pase por lo mismo, por favor, terminemos esto. Era muy difícil entrar ahí. Si hubiéramos intentado entrar a ese pequeño espacio, más personas hubieran salido heridas. Durante eso pasaba, habían personas
que estaban heridas todavía dentro del banco, que por la puerta principal se pudieron evacuar. Mientras todo eso ocurría, fueron muchas horas las que estuvimos ahí, hasta que en un momento sí se dio un grado de empatía con un compañero que le insistía a Erling que entregara las armas. El tono de Erling fue diferente, cambió su tono de voz en referencia a cuando otros compañeros le insistían. Entendimos que había cierta empatía con él, por lo que el jefe nuestro y por recomendaciones de los negociadores, que él mantuviera ese contacto con la persona. Y así pasaron varias horas que se dio ese contacto. Inclusive él llegó a pedirle agua para él, pero que llegara sin armas, que fuera hasta donde estaba él sin armas. Pero era una muy buena oportunidad, porque finalmente iba a ver si tenía más armas, si había otra persona ahí. Era una oportunidad interesante, pero el riesgo era muy alto. El riesgo era muy alto. Nosotros, escuchando todo eso dentro del banco, también nos llega la información ya fidedigna de que Máquina había fallecido. No podemos ocultar que dentro de los compañeros que estábamos ahí todavía en el lugar, a muchos a través de su pasamontañas se le vieron sus ojos brillosos al escuchar esa noticia, confirmar la noticia de Máquina. Claro. Siempre estábamos ahí, y el compañero de nosotros accedió. Nuestro jefe inmediato dio la opción de que le dieran el agua a Erling. Había bajado totalmente su tono. El compañero se arrimó. Inclusive Erling le dijo, sentado en una computadora, siempre con las armas y con la única persona que quedaba, porque uno de los muchachos, Bernal, salió corriendo. Quedaba solo una mujer. Una mujer. Que es la que don Francisco habla sobre la que se devuelve. Digamos, exacto. Tiroteo. Erling, sentado en la computadora, tocaba las teclas y le dijo al compañero, yo siempre quise jugar con una de estas. Y le dijo, ¿vos crees que si yo me entrego, me dejen irme 10 días a mi casa a hablar con mi mamá? Ok. Cosas de ese tipo. Y ahí estaba perdido. Ahí ya estaba totalmente perdido. Él, nuestro amigo, compañero, le dijo, bueno, deponga las armas, después vemos a ver cómo se arregla la situación. Erling estaba fuera de sí. Habían algunos cartuchos de las armas, de la munición del AK-47. Él les quitaba el plomo y se tragaba la pólvora. Okay. Y le decía al compañero que eso era bueno para las heridas, porque él tenía algunos esquirlas de algunos de los disparos, que eso era bueno para las heridas y se comía la pólvora. Inclusive a Nancy, después yo pude hablar con ella, la muchacha que estaba embarazada, después en la presentación del libro allá en Monteverde, y ella me decía que Erling la ponía que le escupiera las heridas, porque decía que la saliva de la mujer era bueno para cicatrizar. Mujer embarazada. De la mujer embarazada, correcto, Francisco. Y esa situación se daba hasta el momento donde nosotros, siempre en estado de poder actuar, si era necesario, nuestro máximo jefe, el jefe inmediato a nosotros, nos dice, bueno, si él entrega las armas, si desarma las armas y sale desarmado, acompañado de nuestro compañero, vamos a hacer lo que corresponde, entregarlo a las máximas autoridades, en este caso a las personas, a los compañeros del OIJ. Eso fue lo que pasó. Recuerdo muy, muy claro que mucha gente cuestionó, inclusive habló mal cuando el compañero lo trae con la mano en el hombro para entregarlo a las autoridades. Mucha gente dijo, ¿cómo es que sale así? Algunos hubieran preferido, creo, por el calor del momento, verlo salir como salió muchas de las personas del banco. Claro, porque él sale, si no me falla la memoria, sale esposado, ¿verdad? Por supuesto. De frente. Esposado de frente con el oficial de la unidad especial que se lo entrega al OIJ. Que negoció con él y los entrega a los compañeros. Bueno, después, eso habla del profesionalismo de los cuerpos policiales, ¿verdad? No, sin duda alguna. Eso es, o sea, inclusive para la gente, yo lo aclaro para la gente que ve esas escenas y pretende que se le dispare al primero que se mueva, ¿no? Eso habla muy bien del profesionalismo de los cuerpos policiales que tiene la policía, que tomando en consideración que el compañero había muerto, exacto, no toman venganza ni tratan de... El estado anímico es alterado 100% en una situación de... Y una situación de esas que fácilmente podría, tal vez, si se quisiera, hacer que la otra persona dispare para matarlo. Pero no es eso, ¿verdad? No se trata de eso. Porque yo lo pensé sobre este oficial de la UEI, que es el que está hablando con el oficial, con Erling, decir, pucha, esta persona acaba de matar a mi compañero,
le dan la información de que se muere el compañero, lo tiene al frente, ve todos los cuerpos ahí tirados, digo, todos somos humanos y alguna gana le debe haber dado de dispararle, aún así accede a baja el arma, el compañero del agua ingresa, le lleva al agua, se lo entregan al OIJ y es ahí donde nos damos cuenta, de la prensa ya, ustedes ya lo habían visto, pero ahí es donde la prensa se da cuenta, don Francisco, del tamaño de la tragedia. Pues nosotros salimos corriendo a la clínica porque están trasladando un montón de sobrevivientes y lo que íbamos es que teníamos una lista de gente en el banco y íbamos tachando, usted la familia fulano de tal, sí, ahí está. Es que precisamente Randall, que era lo que hablé al principio, es la desinformación que se da en una crisis. La gente empieza a especular y empiezan en ocasiones a hacer más grande la crisis, en ocasiones a minimizarla, y entonces no se tiene la realidad. Eso es como cuando ocurre un accidente aéreo o un accidente de cualquier tipo en horas de la madrugada y luego al día siguiente, con la luz del día, usted ve la magnitud del accidente y lo que ocurrió. Bueno, más o menos es, luego de que pasa esa crisis, luego de que ya en retrospectiva uno ve qué es lo que está sucediendo, uno ve la magnitud de la situación que ahí ocurrió. Claro. Y puede entonces valorar el trabajo eficiente y tenaz que hicieron los cuerpos policiales para evitar que hubiese más muertes. Claro, de hecho porque las muertes, perdón, nada más, las muertes que hubo en su momento fueron las muertes de entrada. Sí. Y las personas heridas de entrada que se dio entre los asaltantes y la compañía de seguridad. Ahora, independientemente de cuál haya sido en su momento. Pero esas muertes se dan a consecuencia de esa situación. La policía, y yo siempre lo dije, la policía más bien puso muertos. Puso a máquina. No tenía por qué morir en esa acción, pero bueno, esas cosas del destino. Y entonces se ve ahí la magnitud del desastre que se estaba gestando y el profesionalismo de los cuerpos policiales que estaban trabajando para resolver eso. Desde que la policía entra ahí no hay un solo fallecido, excepto José Pablo, pero ustedes no lo saben, no lo sabían en ese momento, no. lo desplazan. Y después surge algo, porque vamos a ver cuánto me queda, don Marvin. ¿Cuánto me queda? Bueno, creo que me quedan 4 minutos, perfecto, gracias. Porque después el destino hace que pase algo, y es la fuga de la reforma, liderada, bueno, a Erling Hurtado lo condenan a un montón de años, que se reducen a 50 según la legislación costarricense. Él está en máxima de la reforma, se arma una fuga de la reforma y viene en una situación muy compleja que recuerdo porque yo ese día, a don Fran, yo estaba reporteando aquí, lo llamé como 1000 veces a don Francisco Segura. Yo ese día, venían los tipos con una sábana, ¿verdad? Le habían disparado a un custodio, venían entre los rehenes y los tipos adentro, pero uno de ellos era Erling Hurtado. Ustedes reciben esa alerta de que se está fugando la reforma y se movilizan los equipos de choque. Bueno, esta es otra historia, ¿verdad? Nosotros igual tenemos que... tenemos 3 minutos. Sí, pero resulta que había gente nuestra de OIJ haciendo una investigación cerca de la reforma por esas cosas casuales de la vida. El actual subdirector interino, Michael Soto, estaba por esos lados ahí haciendo una investigación y nosotros movilizamos a esa gente hacia la reforma para ver qué es lo que está sucediendo, porque igual que en todas las crisis, nuevamente, una crisis de información, una situación que no se sabe qué, a ciencia cierta qué pasó. Se monta nuevamente, se alerta al sistema de crisis, se hace todos los movimientos, se lleva a la gente de la unidad, se lleva a gente del CERT ahora, y luego de las fallidas negociaciones que se estuvieron tratando de hacer con estos entes, se dio nuevamente el compromiso de autoridad, actuaron, fallecieron los que tenían que fallecer, desgraciadamente, y desgraciadamente, de verdad lo digo, desgraciadamente fallece un guarda de seguridad que es tomado como rehén, pero que es, sí, un guarda de seguridad de la reforma, pero que es consecuencia directa de la misma corrupción de los sujetos que le entregaron las llaves a ellos, que eran también custodios de la reforma. El oficial fallece adentro, no en la masa. Fallece en la masa. O fallece ahí. Fallece ahí cuando se hace cuando vamos a enfrentar esta situación, nos dicen, vienen 22 personas, eran 15 personas retenidas, oficiales de la policía penitenciaria, algunos personas que trabajan en la parte administrativa, y vienen alrededor de 5 privados de libertad, vienen bajo una manta a las 3 y resto, la hora fatal para nosotros, 3 de la tarde, siempre sucede algo raro, decíamos, allá en la oficina. Bueno, nos vamos para este lugar y vemos donde viene ese grupo de personas para afuera. ¿Cómo logramos identificar bajo una manta quiénes eran los
los supuestos secuestradores. Bueno, lo hacemos porque debajo de la manta algunos venían en pantaloneta, otros venían con tenis, hasta en chancletas, ¿verdad? Como decimos. Ahí podemos identificar, pero sí, cuando entramos en conflicto, ya cuando don Francisco y el puesto mando dan autorización para que los enfrentemos, ahí fallecen 2 personas, 2 de los privados de libertad que estaban liderando esta fuga, y también fallece un custodio, una persona que venía dentro de los rehenes. Ese fue el saldo que tuvo. Por fuego policial. Por fuego policial. Sí, sí, claro, pero era porque se dio la autorización de actuar, que se levantara la manta, ¿verdad? Se tratara de quitar la manta, sí, y se repeliera la situación. Eso sí, claro. Sí, ahora, desgraciadamente fallece este oficial y yo sigo insistiendo que eso fue consecuencia directa de la otra gente que entregó las llaves. Que entregó las llaves y permitió que se diera la situación. Pero es que aquí el detalle, en los 30 segundos que me quedan, es que ya, termina la situación, hay dos reos fallecidos, un oficial de la policía penitenciaria se da por controlado la situación, ustedes se montan al carro de regreso a la base, Guanelje, y es donde les cuentan quién ha muerto ahí. Sí, esa oportunidad volvía yo a ir al mando del vehículo, manejando. ¿Usted siempre manejaba? Sí, a mí siempre me tocaba la conducción. Llegando a la oficina, muy cerca de la Reforma, teníamos la oficina, nos dicen que uno de las personas que falleció fue Erling Hurtado. Para todos fue un asombro. Ninguno de los que estuvo enfrentándolos cara a cara en ese momento lo pudo identificar, tal vez por el estado emocional, la alteración, el estrés que maneja uno en ese momento, de ver personas apuntados en su cabeza como rehenes. Nadie lo identificó, pero Erling Hurtado falleció 6 años después de la masacre que hizo en Monteverde, y para muchos de la Unidad Especial de Intervención, para mis compañeros, fue un capítulo que gracias a Dios cerramos. Y después se dieron mucha colaboración, muchos trabajos en conjunto, muchos simulacros también, mucho entrenamiento en simulacro con el OIJ para lo que es el manual de crisis mayores, de manejo de crisis mayores, sea lo que es ahora. Es un manual completo, que ni Dios quiera volvamos a tener una emergencia de este tipo, sabemos que se va a hacer todo de una mejor forma. Guanelje, muchas gracias por venir. Gracias, don Randall, gracias a usted. ¿A dónde se consigue el libro de Guanelje? Yo me lo leí ayer, así sí, completo. Completo, a mano armada se llama. El libro se llama Mano Armada, Masacre en Monteverde, y lo pueden adquirir en la librería Internacional, en la Lehman, o en la librería de la UCR, y también en el Transitarte, esta actividad que hace la Municipalidad de San José muy pronto, en marzo. Y don Francisco, muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Ahora dedicado a la asesoría en seguridad. Ahí estamos, a la orden. Realmente. Y cómo, bueno, a la orden, gracias, pues yo sé que... Muchas gracias. No, nosotros tenemos una empresa que se llama Pentaconsultores S.A. y realmente se puede ver ahí en páginas de internet. Estamos dedicados a eso, a la asesoría y a las investigaciones de algún tipo, como yo le decía, porque no es todo lo que se puede investigar, más también una coordinación con las policías. Pentaconsultores S.A. Sí, señor. Bueno, 2244-4925. Eso. Es ese, ¿verdad? Sí, porque la oficina nuestra es en Santo Domingo de Heredia. 2244-4925, Penta Seguridad. Gracias, don Francisco. Gracias, Guanelje. Gracias, Leo. Que hoy vino acompañando a Juanelje y nos acordamos de esa situación. Son las 3:30. Los Creedence lo propuso don Francisco, lo aceptó don Guanelje. Despide Matices, bueno. Down the Corner. Down on the Corner. Se llama esa canción de los Creedence, Clearwater Revival. 3:31. Hasta luego. Feliz tarde.